vamos a continuar analizando algunos aspectos muy importantes o verdaderamente valiosos de los que se puede obtener alguna enseñanza, alguna aplicación en nuestras vidas. Aprender de la historia siempre nos lleva a poder entender y poder aplicar algo en nuestra vida actual. Vamos a analizar cómo es que el Señor dio una serie de revelaciones en torno a cómo es que los santos debían de establecerse primero en Ohio, en Kirtland, y junto con eso, o a la par en Missouri. Pero vamos a ver cómo es que los santos fueron migrando. Mira, por aquí voy a ir compartiendo una serie de ventanas para ubicarnos en el espacio-tiempo, ¿no? Cuando analizamos la historia, siempre es importante dibujar una línea del tiempo y preguntar dónde estamos, eh, y preguntar qué está sucediendo, cuál es el contexto, ¿no? Entonces, aquí voy a compartir una primera ventana sobre, sobre la organización política de los Estados Unidos. Déjame te la comparto a como está al día de hoy, ¿no? Esto es como está al día de hoy. Esto es, estos son los Estados Unidos, ¿sí? Aquí está México en el sur, me hago un poquito más grande, ¿no? Para ubicar todo el continente americano. Y otra vez, aquí partimos del este de los Estados Unidos, acá está Nueva York, el estado, o bueno, la ciudad de Nueva York, y un poquito más hacia esta parte está la zona de Palmira o Palmyra, y un poquito al sur, la zona de Harmony. Bueno, la iglesia se organiza en este punto, alrededor, en estas inmediaciones, ¿sí? Entonces los santos iban a emigrar hacia Ohio. Este es el estado de Ohio, y Kirtland está hacia el norte de la ciudad de Columbus, y bueno, y también iban a establecerse hacia Missouri. Acá está el estado de Missouri. Entonces vamos a ver cómo es que los santos empiezan esta migración desde Nueva York a Ohio, y luego de Ohio a el estado de Missouri. Y ahorita vamos a ir viendo un poquito y vamos a ir entendiendo cómo es que los santos o la iglesia fue moviéndose de lugar. Bueno, un aspecto trascendental, y quiero comenzar con esto, un aspecto que fue marcando esto fue precisamente una misión, la primera misión foránea, yo le diría, de la iglesia. Pero junto con esto, o los primeros misioneros que salieron a predicarle a los lamanitas, bueno, sucedió algo que te quiero comentar. En el libro de Santos, en el capítulo 9, leemos lo siguiente. Vamos a ver, leemos esto que está aquí. Dice: más tarde, ese verano, José y Emma pagaron la totalidad de su granja con la ayuda de amigos, y se mudaron a Fayette para que José pudiera dedicar más tiempo a la iglesia. Sin embargo, al llegar allí se enteraron de que Hiram Page, uno de los 8 testigos, había empezado a buscar revelaciones para la iglesia a través de lo que él pensaba que era una piedra vidente. Muchos santos, entre ellos Oliver y algunos miembros de la familia, creían que esas revelaciones provenían de Dios. José sabía que estaba enfrentando una crisis. Las revelaciones de Hiram imitaban el lenguaje de las Escrituras, hablaban del establecimiento de Sión y de la organización de la iglesia, pero a veces contradecían el Nuevo Testamento y las verdades que el Señor había revelado por medio de José. Sin saber cómo proceder, José se quedó levantado una noche orando, suplicando por guía. Había experimentado oposición antes, pero no de sus amigos. Si actuaba demasiado enérgicamente contra las revelaciones de Hiram, podía ofender a quienes creían en ellas o desalentar a los santos fieles de buscar revelación para sí mismos. Pero si no condenaba las revelaciones falsas, podía socavar la autoridad de la palabra de Dios y dividir a los santos. Después de muchas horas sin dormir, José recibió una revelación dirigida a Oliver. Entonces, aquí me detengo, hermanos, y vamos a ver cuál fue esta revelación, ¿no? Esta era la situación, ¿no? Este hombre, Page, el hermano Page, que era uno de los 8 testigos, pues sentía que él podía recibir revelaciones, y también tenía su propia piedra vidente, y también, de acuerdo con lo que él creía y otros creían, eh, empezó a escribir algunas cosas que decía él vienen de Dios. Por aquí van conectándose otros hermanos. El hermano Jorge, buenos días. Listo para aprender. Buenos días, hermano Jorge.
La hermana Vicky, muy buenos días. Hermana Margarita, muy buenos días. Y la hermana Ubita, muy buenos días desde Ecuador. Buenos días, hermanos. Entonces, les venía diciendo esta parte. Aquí la hermana Mari Vázquez también. Muy buenos días. Bueno, les venía diciendo aquí esta parte, ¿no? Se recibe una revelación y esta revelación está al día de hoy, la encontramos en Doctrina y Convenios, capítulo 20, perdón, sección 28. La voy a poner en pantalla para que podamos analizar algunos versículos. Sección 28, aquí estamos. Dice lo siguiente la revelación. En el versículo 1 dice, aquí, Oliver, te digo que se te concederá que la iglesia te oiga en cualquier cosa que le enseñes por el Consolador, tocante a las revelaciones y los mandamientos que he dado. Pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, porque lo recibe así como Moisés. Bien, el antecedente que te acabo de mencionar con Hiram Page es una situación de las que estaba sucediendo. De hecho, si vemos a la introducción de esta revelación, dice, Hiram Page, miembro de la iglesia, tenía cierta piedra y profesaba estar recibiendo con ayuda de estas revelaciones concernientes a la edificación de Sión y el orden de la iglesia. Esa fue una situación. La otra situación fue precisamente con Oliver. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Oliver? Bueno, con Oliver sucede que recordemos que Oliver estuvo desde el principio en la traducción y luego Oliver había escrito un artículo que era un artículo previo a, o que sirvió como sustento para la organización de la iglesia, pero que después fue ampliado a través de la revelación. Este artículo se llamaba algo así como, déjame lo checo aquí parte, el nombre correcto, los artículos de la Iglesia de Cristo, me parece. Ahorita si me recuerdo o lo encuentro, artículos y convenios de la Iglesia de Cristo. Así se llamaba este artículo, que realmente lo que tenía este artículo era que implementaba eh, la organización de la iglesia o establecía una serie de pautas para organizar la iglesia. Este documento lo escribió Oliver Cowdery y lo tenemos, de hecho. Ahora, bueno, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que después José recibe algunas revelaciones y le escribe a Oliver, perdón, Oliver le escribe a José y le dice, más o menos le dice lo siguiente, Oliver, te mando en el nombre de Dios que borres esas palabras para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros. Bueno, ¿qué es lo que decía esta revelación que había recibido José? Decía lo siguiente, con lo que Oliver no estaba de acuerdo, decía, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. De acuerdo con Oliver, esto no estaba de acuerdo con la doctrina de Cristo. Entonces le pide a José que borre eso porque eso no venía de Dios. Entonces, lo que sucede es que José le dice a Oliver o le escribe, ¿con qué autoridad toma sobre sí mandarme que modifique, que borre, que agregue o que quite una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? Esto es lo que le dice José a Oliver. Entonces tenemos estas dos situaciones, una con Hiram Page y otra con Oliver. Y, y por eso es que estamos viendo esta revelación que está en Doctrina y Convenios 28. La vuelvo a poner aquí en pantalla y dice esto que acabamos de leer, ¿no? En el versículo 2, voy a hacer un poco más grande esto. Vamos a ver, se me perdió la revelación, ¿dónde está? Acá está, ¿sí? Ahí estamos. Entonces dice lo siguiente. Vean el versículo 2, dice, bueno, primero en el versículo 1 le dice, Oliver, puedes enseñar de acuerdo con el Espíritu, pero siempre con base en las revelaciones y mandamientos que ya he dado. Versículo 2 le dice, nadie va a ser nombrado para recibir revelaciones sino solamente José. Versículo 3, y tú has de ser obediente a las cosas que dé. Entonces, aquí, queridos hermanos, podemos ver cómo es que en esta
iglesia incipiente, algunas personas, primero en el caso del hermano Hiram Page y después Oliver, bueno, pensaban que podían recibir revelación para la iglesia. José, vean cómo era un proceso de maduración, ¿no? Donde incluso Oliver tenía que aprender que el único que es llamado para recibir revelaciones a nombre de toda la iglesia, ¿quién es? Pues es el profeta, ¿no? Ahí dice en la escritura que acabamos de leer, dice Doctrina y Convenios 2, nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones, sino mi siervo José, porque la recibe así como Moisés. Entonces, este proceso de maduración, hoy en día quizás lo tenemos muy claro, que yo puedo recibir revelación para mí, que yo puedo recibir revelación para mi familia, que el obispo puede recibir revelación para él y para su familia, pero además para el barrio, que el presidente destaca para la estaca, ¿no? Pero el único que puede recibir revelación para la iglesia, pues es el profeta. Entonces aquí se está estableciendo este fundamento doctrinal de que únicamente el profeta de Dios puede enseñar revelación para la iglesia. Pero vean cómo es que resulta muy interesante que las revelaciones se van dando y se van recibiendo de acuerdo con necesidades específicas que van surgiendo. ¿Qué necesidad surgió? Dos hombres que decían recibir revelación para la iglesia y entonces viene la revelación del Señor y dice, no, el único que puede hacerlo es el profeta. Una situación o dos situaciones específicas que dan pauta a una revelación. Y aquí, queridos hermanos, hay un principio, ¿no?, que podemos aprender. Las circunstancias que van sucediendo en nuestras vidas también van marcando la pauta para que nosotros podamos recibir revelación en uno u otro sentido de acuerdo con lo que el Señor desee para nosotros, si es que las buscamos, ¿sí? Los acontecimientos de nuestras vidas nos dan la pauta para que nosotros podamos recibir revelación para nuestras vidas. Ahora, esta misma revelación, y lo vuelvo a poner aquí en pantalla, no solamente le dice eso a Oliver Cowdery, sino que además le dice lo siguiente. Le dice, versículo 6, y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. Básicamente, aquí le está diciendo esta situación de que no puede estar por encima del profeta de la iglesia. Versículo 7, porque yo le he dado las llaves de los misterios y de las revelaciones selladas hasta que les nombre a otro en su lugar. Y luego aquí viene lo interesante, aquí es donde nos vamos metiendo al recogimiento físico o al lugar designado para el establecimiento de Sión. Versículo 8 dice, y ahora bien, he aquí te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Y si te reciben, y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos. Y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamiento. Y ahora bien, he aquí te digo que no se ha revelado ni sabe hombre alguno dónde se edificará la ciudad de Sión, pero se revelará más adelante. He aquí, te digo que será en las fronteras cerca de los lamanitas. Vean, hermanos, versículo 9, cuando dice, nadie sabe dónde se va a edificar la ciudad de Sión, pues básicamente se refiere a este punto en el que Hiram Page estaba señalando en dónde iba a estar establecida la ciudad de Sion, pero aquí la revelación dice, no, todavía no se sabe. Sin embargo, muy importante, ya se comienza a dar luz sobre de que iba a haber un lugar señalado para el establecimiento de Sion, ¿sí? Ahora, dice en estos mismos versículos, lo vuelvo a poner en pantalla, dice, irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Luego, en el versículo 9 dice que la tierra para Sión será en las fronteras cerca de los lamanitas. Bueno, ¿a qué se está refiriendo esto, hermano? Te voy a compartir eh, un mapa, dos mapas, para ir ubicándonos en el espacio-tiempo. Permíteme tantito, aquí está el primero. Este es, hermano, hermana, este es un mapa de cómo estaba organizado el territorio en aquella época. Y mira, quisiera que pongas atención
en lo siguiente. Déjame nada más me ubico aquí, ya estoy. Ve, aquí está, pues, cómo se veía México, que llegaba hasta este punto, el Alta California. En esta zona actualmente, pues, tenemos California, tenemos, Nuevo México, tenemos Phoenix, tenemos, Utah, eh, este es el territorio de Texas, pero todo esto era México, ¿no? Todo esto era México. Por eso es que cuando los santos, me estoy adelantando hasta 1848, llegan a lo que hoy es Salt Lake City, pues era México, ¿sí? Los santos por un momento estuvieron en territorio mexicano y la cabecera de la iglesia también. Aunque suene raro, ¿no? Pero era México, al menos por un año, la cabecera de la iglesia estuvo en el país de México. Y luego, lo que te iba a mencionar con esto, que era la frontera con los lamanitas. Bueno, este era Estados Unidos, los estados organizados de los Estados Unidos en esta época, y el último o los últimos territorios organizados era Missouri, que aquí lo ves más o menos en medio, y el estado de Iowa. De aquí hacia allá, hacia el oeste, hacia el lado izquierdo de la pantalla, era territorio sin organizar, tal como está ahí. Ahora, recordarás o habrás visto seguramente en las películas esta hay muchísimas películas en los Estados Unidos, ¿no? Danza con Lobos, por ejemplo, viene a mi mente una película viejita de Kevin Costner, ¿no? Donde los hombres blancos, como se les llama ahí, o la cultura americana y las películas, trataban de desplazar a los indios nativos americanos, ¿sí? Ellos estaban conquistando un territorio y los nativos americanos pues eran de ahí. Y los conquistadores fueron poco a poco desplazando a los blancos, a los nativos americanos, al punto que al día de hoy, pues ellos tienen sus reservas especiales, ellos tienen sus propias leyes en sus comunidades, ellos se rigen de acuerdo con ordenamientos propios. Eso es hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo, este mapa que te estoy mostrando es el territorio, la frontera con los lamanitas, pues ¿cuál era? Todo el territorio sin organizar. ¿Por qué? Porque la otra parte, los otros estados de los Estados Unidos ya estaban organizados y estos poco a poco fueron desplazando a los nativos americanos hacia el oeste. Bien, por eso es que se dan estos conflictos entre unos y otros constantemente. Por aquí voy a ver algunos comentarios. Dice la hermana Damaris, por todo esto que dice esta sección, a veces Dios me hace saber cosas antes de que ocurran, pero tengo que callarlas, no sea que no vengan de Dios. Bueno, si es para usted, está bien. Si es para la iglesia, ahí el único autorizado es el profeta de Dios, ¿no? Dice la hermana Quiroz, buenos días, dichoso de recibir este desayuno espiritual. Muy bien, saludos hasta Tijuana. Y la hermana Laura también nos está saludando por aquí. Feliz viernes. Bien, entonces la frontera con los lamanitas ya vimos cuál era. Le dice a Oliver en esta revelación, tú vas a salir en una misión y vas a ir a predicarles a los lamanitas. Bueno, ahora te voy a mostrar otro mapa. Déjame lo pongo por aquí para mostrarte algo acerca de esta misión. Aquí estamos. Es esta. Este es básicamente el mismo mapa, pero ya traza el curso de la misión. Mira, la iglesia tenía en ese tiempo tres ramas organizadas. ¿Cuáles eran estas ramas organizadas? La rama de Palmyra, la rama de Fayette y la rama de Colesville. ¿Sí? Esto era en esta parte de los Estados Unidos. Luego, salen Oliver Cowdery, salen Parley P. Pratt y Siva Peterson rumbo a la frontera con los lamanitas, que era esta parte. Llegaron hasta este punto en Missouri, en Independence. Salieron a finales de octubre de 1830, hicieron una parada muy importante en Kirtland o en Mentor, en el estado de Ohio, muy, muy importante, porque aquí dice se bautizaron más de 100 personas y luego salieron y continuaron su camino hasta llegar a Independence. Esto era el lejano, lejano oeste, ¿no?
Vean hacia el lado izquierdo de tu pantalla, hacia el oeste, ya era la frontera con los lamanitas, era el territorio sin organizar. Hacia el este eran los estados ya organizados de los Estados Unidos, ¿sí? Hasta ese momento. Por eso es que esta revelación se refiere a eso. Entonces, salen Parley P. Pratt, salen Oliver Cowdery, salen Siva Peterson a la misión. Y vamos a ver en el libro de Santos qué es lo que sucede con esta misión. Déjame, voy a cambiar aquí de pantalla para compartirte la siguiente. Permítame tantito. Aquí estamos. Entonces, viene esta revelación. Aquí estamos. Viene esto lo que dice en el libro de Santos. La revelación llamó a Oliver a viajar casi 1,600 kilómetros hasta la frontera occidental de los Estados Unidos para predicar el evangelio restaurado a los indios americanos, quienes eran un remanente de la casa de Israel. El Señor dijo que la ciudad de Sion se edificaría cerca de esos pueblos, haciendo eco de la promesa del libro de Mormón que Dios establecería la nueva Jerusalén en el continente americano antes de la segunda venida de Cristo. No identificaba una ubicación exacta, pero prometía revelar esa información en un momento posterior. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta misión? Dice, el Señor llamó a Peter Whitmer, a Siva Peterson y a Parley Pratt para que se unieran a Oliver en la misión. Vean, estos tres misioneros se unen a Oliver, entonces ya van cuatro, ¿no? Emma y otras mujeres comenzaron a hacer ropa para los misioneros. Y luego, Parley había regresado recientemente a Fayette con Thankful. Thankful era la esposa de Parley. Y dice, después de compartir el evangelio con ella y con otros miembros de su familia. Cuando él partió hacia el oeste, Thankful se mudó con Mary Whitmer, quien con gusto la recibió en su casa. De camino a Missouri, Parley planteó llevar a los otros misioneros al estado de Ohio, donde vivía su antiguo pastor, Sidney Rigdon. Parley confiaba que él estaría interesado en su mensaje. Entonces, aquí, hermanos, esta iniciativa espiritual que tuvo Parley P. Pratt de llevar a los misioneros hasta el área donde estaba Sidney Rigdon, pues fue fundamental para el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque llegan ahí y vean, vamos a ver en el libro de la autobiografía de Parley P. Pratt, en la página 43, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, después de viajar por algunos días pasamos por una nación india cerca de Búfalo. Estuvimos casi un día con ellos instruyéndolos en el conocimiento del registro de sus antepasados. Luego sigue más adelante. Luego continuamos nuestro viaje por unas 200 millas y al final llegamos a donde el señor Rigdon, mi antiguo amigo e instructor, en la antigua sociedad bautista reformada, nos recibió cordialmente y nos atendió con hospitalidad. Luego le presentamos el libro de Mormón y le relatamos la historia del mismo. Él estaba muy interesado y prometió leer todo el libro. Nos quedamos en esta región por algún tiempo y nos dedicamos a ministrar y hacer visitas casa por casa. Bien, dice, en 2 o 3 semanas desde nuestro arribo al lugar con las buenas nuevas, habíamos bautizado a 127 almas y este número pronto aumentó. Dice en su autobiografía a 1,000. Sí, los conversos estaban llenos de alegría, mientras que la furia y la mentira se manifestaban abundantemente entre los adversarios. La fe era fuerte, el gozo grande y la persecución dura. Procedimos a ordenar esto ya sucedió después, ordenaron a varias personas, pero bueno, lo cierto es que se bautizaron 100 o poco más de personas en 2 o 3 semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que venía? ¿Qué es lo que venía? Vamos a ver entonces que se reciben unas revelaciones que iban a marcar la pauta para que la iglesia se mudara hacia Ohio, ¿sí? Que fueran mudándose al Ohio y con ello también a Missouri. Mira, vamos a ver unas revelaciones, vamos a Doctrina y Convenios, en la sección 29, que es la que ahorita estamos leyendo, la 28. Te invito a que vayas y busques la sección 29 en tus propias escrituras y la voy a poner como quiera aquí en pantalla.
vamos a ver lo siguiente en los versículos. Ve la fecha de la revelación. Esto es en septiembre de 1830, es decir, para entonces la iglesia apenas tenía abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses de organizada tenía la iglesia. Se recibe esta revelación. En el área de Nueva York, en donde estábamos ahorita, teníamos alrededor de 100 miembros entre las tres ramas de Fayette, Colleyville y Palmyra, ¿sí? Y en el área de Ohio, en 2 o 3 semanas, ya se habían bautizado para más o menos para octubre o noviembre de 1830, ya se habían bautizado poco más de 100 personas. Es decir, para esas fechas había alrededor de unos 250 miembros, quizás 300 miembros en la iglesia, repartidos entre Nueva York y Ohio, ¿sí? Es decir, Kirtland o Mentor en Ohio. Bien, entonces, en esta revelación, ¿qué es lo que el Señor nos va a decir? Vamos a la sección 27 y dice lo siguiente, 29, perdón, dice lo siguiente en los versículos 7 y 8. Dice, sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar, sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas, para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Entonces vean, hermanos, aquí establece estos dos versículos la doctrina del recogimiento. Y la doctrina del recogimiento se puede entender en distintas vertientes o hay distintos puntos que debemos ver. Cuando, por ejemplo, el presidente Nelson dice que la obra más importante que estamos llevando a cabo hoy en día es el recogimiento de Israel y que este recogimiento se lleva a cabo en ambos lados del velo, entre los vivos, a través de la obra misional y entre los muertos, a través de la obra que hacemos dentro de los muros de los templos, entonces estamos hablando de un recogimiento espiritual. Ahora, aquí, en estos versículos, podemos encontrar ambos tipos de recogimiento. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, sois llamados para efectuar el recogimiento de sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquí lo explica y lo dice muy claramente. Los que escuchamos la voz del Señor y los que no endurecemos su corazón, somos sus escogidos. ¿Y qué hacen estos escogidos? Bueno, si tú escuchas la voz del Señor y tú no endureces tu corazón, entonces lo que vas a hacer va a ser convenios con Él. Cuando tú haces convenios, te vas a comprometer a guardar sus mandamientos y lo vas a seguir y vas a seguir a su profeta. Entonces, este es el recogimiento espiritual. Pero además, hermano, hermana, esta revelación habla de un recogimiento físico. Pon atención en el versículo 8, que dice precisamente eso. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo veas con más claridad. Y dice, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de la tierra. Entonces ya está aquí hablando esta revelación otra vez de un recogimiento en un solo lugar, ¿sí? Un recogimiento físico. Entonces, vamos a ver, nos ponemos en el contexto en el que estábamos. Se recibe esta revelación en septiembre de 1830. Ahorita yo te mostré en el mapita que te había mostrado sobre la misión de Parley, que lo voy a volver a poner, que ellos salieron, Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Peter Whitmer y Siva Peterson salieron a finales de octubre de 1830, es decir, después de esta revelación que acabamos de leer. Ellos salen y para octubre llegaron ahí y entre octubre y noviembre ya es lo que te decía que se habían bautizado y ellos tienen este éxito, ¿no? Lo vemos también en el libro de Santos acerca de esto, que tuvieron el éxito que ya te mencioné. Déjame ver si puedo localizar esto en el libro de Santos para poder mostrarte hasta ese punto. Y dice lo siguiente, déjame ver, página 111.
Mm, 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 mm. Déjame nada más localizo esta parte, hermano. Lo que tengo acá más rápido quería ponerlo en pantalla, pero para no demorarlo tanto, voy a leerlo acá en el libro y dice lo siguiente. ah, Dice lo siguiente. Dice, a medida que... Ay, 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 también se me perdió acá. También se me perdió. ¿Qué crees? Sí, también se me perdió. Bueno, el punto es que, el punto es ese, ¿no? Ya como que ya lo leímos en el libro de Parley P. Pratt, que tuvieron un éxito en este lugar. Pero luego, Oliver Cowdery le manda una carta a José, que estaba en Ohio, y le dice lo siguiente, le dice, José, estamos teniendo mucho éxito aquí. Aquí hay personas que están necesitando que se venga a organizar y necesitamos libros de Mormón aquí en Ohio. Entonces, esta carta va hacia José y bueno, José recibe una revelación en la sección 37 de Doctrina y Convenios y vamos a ponerla en pantalla. ¿Qué es lo que dice esta revelación? Bueno, esta revelación establece la pauta, hermano, para déjame lo pongo aquí en pantalla. Vamos a ver, Doctrina y Convenios 37, aquí estamos, ¿sí? Ve cuándo se recibe, en diciembre de 1830. ¿Qué te platiqué ahorita? Que en septiembre el Señor da una revelación de que se recojan en un solo lugar. Parley y los demás, Oliver, salieron de la misión en octubre. Entre octubre y noviembre tienen más de 100 conversos en Ohio y luego en diciembre se recibe esta revelación, ¿sí? Ve, estamos dibujando una línea del tiempo, ¿sí? Ahora, voy a ampliar esta revelación y dice lo siguiente. Dice la sección 37, versículos 1 al 4, dice... He aquí os digo que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio. Esta traducción de la que habla este versículo es la traducción de la Biblia o la revisión inspirada de la Biblia, la versión inspirada de la Biblia que está llevando a cabo José. Y les dice en el versículo 3, y además un mandamiento doy a la iglesia, vean, esto es para todos, que me es prudente que se congreguen en Ohio, para que cuando regrese a ellos mi siervo Oliver, Cowdery. He aquí en esto hay sabiduría y escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga. Entonces ve, hermano, ¿qué es lo que el Señor le estaba pidiendo aquí a los santos? Les estaba pidiendo que se mudaran, que dejaran sus tierras, que dejaran sus casas, que dejaran sus propiedades en Nueva York, los poquito más de 100 miembros o los 100 miembros aproximadamente que eran en esta zona, les estaba pidiendo que dejaran todo y que se mudaran a una tierra nueva, a una tierra que no conocían, a una tierra de la cual pocos sabían que eran Ohio. Ellos estaban, perdón, es que me distraje porque vi aquí un comentario que me llamó mucho la atención. Ahorita lo leo, hermana Edita, porque tiene razón, en su autobiografía habla de esto. Bien, ellos estaban establecidos en Nueva York y ellos el Señor les estaba pidiendo que se mudaran, que dejaran Nueva York y que se fueran a Ohio. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, si el Señor nos pidiera que hiciéramos eso hoy en día? Vean, en el libro de Santos leemos lo siguiente. Vamos a ver, en el capítulo 10, que se llama Congregados, dice la reacción que tuvieron los santos. Vamos a ver, espero que esta no se me pierda. Hoy se me perdió otra vez. Déjenme lo leo acá en el libro de físico. No lo voy a poder poner en pantalla, pero acá ahora sí lo voy a poder localizar bien rápido. Bien, dice lo siguiente.
Dice lo siguiente: el llamado a mudarse a Ohio pareció acercar a los santos al cumplimiento de las profecías sobre sobre el recogimiento del pueblo de Dios. Tanto la Biblia como el libro de Mormón prometían que el Señor congregaría a su pueblo del convenio para protegerlos de los peligros de los últimos días. En una revelación reciente, el Señor le había dicho a José que ese recogimiento comenzaría pronto. Dice, pero aún así, el llamado causó gran impacto. En la tercera conferencia de la iglesia llevada a cabo en la casa de la familia Whitmer, poco después del nuevo año, muchos de los santos estaban preocupados y tenían muchas preguntas sobre el mandamiento. Ohio estaba escasamente poblado y quedaba a cientos de kilómetros de distancia. La mayoría de los miembros de la iglesia sabía muy poco acerca de esa región. Muchos de ellos también habían trabajado arduamente por mejorar sus propiedades y cultivar granjas prósperas en Nueva York. Si se mudaban en Grupo Ohio, tendrían que vender sus propiedades apresuradamente y probablemente perderían dinero. Algunos incluso podían quedar arruinados económicamente, en especial si la tierra de Ohio resultaba ser menos rica y fértil que su tierra de Nueva York. Ándales, vean qué mandamiento, ¿eh? A ver, vamos a tomar en cuenta algunas cosas. La ley de la oferta y la demanda. ¿Qué sucede si muchas personas quieren vender propiedades a la misma vez? Va a haber mucha oferta, ¿sí? Y por tanto, los precios van a bajar. Entonces, algunos de ellos tendrían que vender sus propiedades incluso a pérdida. Es decir, digamos que tienen un terreno de 10 hectáreas y el terreno normalmente costaría, voy a poner $500, ¿sí? Entonces, como hay mucha oferta y hay menos demanda, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el costo del terreno lo terminarían vendiendo en $300. Además, ellos estaban ya establecidos, habían mejorado sus propiedades y de pronto el profeta les dice, el Señor nos está pidiendo que nos mudemos. ¿Qué clase de fe, queridos hermanos, se requiere para eso? ¿Qué clase de fe requerían tener los santos para seguir a un joven profeta? Estamos hablando de 1830, ¿sí? En ese tiempo, José tenía 25 años, alrededor de 25 años, y este joven les estaba diciendo, vamos a mudarnos a Ohio, porque es lo que el Señor nos está pidiendo. Algunos tuvieron dudas, le preguntaron a José acerca de esto y se recibe una revelación. Esta revelación la encontramos hoy en Doctrina y Convenios 38. Voy a ponerla aquí en pantalla y dice lo siguiente, esta revelación. Vean la fecha en que se recibe, el 2 de enero de 1831. La revelación que les pedía que se mudaran a Ohio se recibió en diciembre de 1830. Unos días después se recibe esta. Y dice lo siguiente, en el versículo 18 dice, las promesas que el Señor les hace y os ofrezco y estimo conveniente daros riqueza más grande, sí, una tierra de promisión, una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Y aquí quiero hacer un alto. Aunque el Señor les estaba pidiendo que se mudaran a Ohio, Ohio era una parada temporal, ¿sí? La ciudad señalada para el establecimiento de Sion se iba a dar más adelante. Hasta ese momento no se les había dicho, pero Ohio era una parada temporal. Y cuando el Señor habla de que les dará una tierra para su herencia, les está hablando de la tierra que sería señalada para el establecimiento de Sion. Y dice en el versículo 20, y esta será mi convenio con vosotros, la recibiréis como tierra de vuestra herencia y como herencia de vuestros hijos para siempre, mientras dure la tierra, y la poseeréis otra vez en la eternidad, para nunca más volver a pasar. ¿De qué tierra está hablando? De la tierra que sería señalada para Sion, no Ohio, ¿sí? Y luego, versículo 32, el Señor les dice, y aquí viene varias promesas importantes, ¿no? Fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Vean, el Señor le dice, si ustedes se trasladan a Ohio, yo les voy a dar dos cosas. Primero,
les voy a dar a conocer mi ley. Y segundo, los voy a investir con poder de lo alto. Y dice en el versículo, dice más adelante, dice, versículo 37, y los que tengan granjas que no puedan vender, que las dejen o las alquilen según les parezca mejor. ¿Sí? Entonces, vean, el mandamiento del Señor era, ay, no, todo el tiempo pensé que estaba mostrando la escritura, aquí la pongo. Vean, el mandamiento del Señor, hermanos, voy a volver a poner el versículo 37, vean lo que dice, ¿no? Dice, y los que tengan granjas que no puedan vender, déjenlas o alquílenlas. Entonces, el Señor les decía, véndanlas, si no pueden, alquílenlas, si no pueden, déjenlas, pero trasládense a Ohio. El Señor les estaba pidiendo que dejaran todo, ¿sí? Pero les dice y les da una promesa. Allí les voy a dar dos cosas, versículo 32. Les voy a dar a conocer mi ley y van a ser investidos con poder de lo alto. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Qué es lo que sucedió en Ohio? Bueno, se recibió la ley. ¿Qué ley es esta? La ley de consagración y mayordomía, que es la Revelación 42 de Doctrina y Convenios. Y también se fueron investidos con poder de lo alto. Recordemos que el primer templo de esta dispensación se dedicó el 3 de abril de 1836, ¿en dónde? Ahí, en Ohio, en Kirtland. ¿Qué sucedió? Ahí que los santos recibieron las primeras ordenanzas que se hacen dentro de los templos, que son básicamente los lavamientos y las unciones. ¿Fueron investidos con poder de lo alto? Sí, ahí se cumplió esa promesa. Eso sucedería varios años después, que los santos tuvieran que asentarse primero, establecer el templo o construir el templo y después llevar a cabo estas primeras ordenanzas de salvación. Ahora, les iba a dar su ley, ¿no? Les iba a dar la ley que era, les dije yo, la sección 42 de Doctrina y Convenios. Déjame nada más leo por aquí antes de seguir avanzando este comentario de la hermana Edita que dice, agradecida del elder Parley Pratt, él fue el primer misionero aquí en Chile. Y dice, el presidente Brigham Young lo envió, así es. Aquí en este libro, la autobiografía de Parley P. Pratt, él habla de esto, ¿no? Y habla de los desafíos que tuvo con el idioma español. Él tuvo grandes desafíos para poder aprender el idioma y de hecho batalló mucho para establecer un poco la iglesia allá en Chile, pero sí, allá fue donde llegó Parley Pratt. Bien, entonces, queridos hermanos, estábamos hablando de este punto, ¿no? De que el Señor les dice que les recibiría la ley. Y aquí es donde entra en juego la ley de consagración y mayordomía que está en la sección 42. Y quiero, meternos a este punto nos llevaría un poquito de tiempo, pero básicamente esta ley, lo que se hizo, o el propósito de esta ley era que los santos pudieran establecer Sion. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que para cuando José Smith recibe o empieza a efectuar la la revisión de la Biblia, que fue en el verano de 1830, él recibe por revelación lo concerniente al libro de Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Que se da cuenta que faltan algunas verdades o que algunas estaban incompletas. Entonces, por revelación se recibe el libro de Moisés y en el libro de Moisés se establece el concepto de Sion, ¿sí? El concepto de Sion que está en Moisés 7:18. Vamos a esta escritura. Vamos a ver. Déjame, te la pongo aquí en pantalla, en la perla de gran precio. El libro de Moisés, capítulo 7, si no me equivoco. Lo voy a compartir. Aquí estamos, Moisés 7 y versículo, aquí está. Moisés 7:18 dice, y el Señor, si lo puse, sí. Y el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Aquí establece el concepto de Sión, ¿sí?
Eran un pueblo, sí, pero ese pueblo estaba dotado de 3 atributos. ¿Cuáles eran esos atributos? Uno, en corazón y voluntad. 2, vivían en rectitud. 3, no había pobres entre ellos. Entonces, esta ley de consagración y mayordomía, que te la dejo para tu estudio personal, establece las bases para eliminar la pobreza entre los santos, ¿sí? Este era el propósito de esta ley. Ahora, aún así, los santos tenían que recogerse en Sion. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que finalmente el Señor daría o diría el lugar en el que se habría de establecer. Aquí voy a regresarme en las escrituras y vamos a la sección 57 de Doctrina y Convenios. Vamos a la sección 52 primero. A la sección 52 de Doctrina y Convenios. Déjame, te la pongo por aquí, sección 52. Vean, la fecha de esta revelación es el 6 de junio de 1831 y el Señor dice en los versículos 1 al 5, así dice el Señor a los élderes que ha llamado y escogido en estos últimos días por la voz de su Espíritu, diciendo, yo el Señor os haré saber lo que quiero que hagáis desde ahora hasta la próxima conferencia, la cual se verificará en Missouri. Vean, el Señor les está diciendo, van a hacer una conferencia y la van a hacer en Missouri. ¿En dónde están? ¿En dónde se recibe esta revelación? Aquí dice, se recibe en Kirtland, Ohio. Entonces les está diciendo que tienen que ir a Missouri para hacer una conferencia. Y dice, sobre la tierra que consagraré a los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, y a los que son herederos conforme al convenio. Y aquí también hay doctrina, hermanos. Aquí está el convenio abrámico en este versículo. Versículo 3 dice lo siguiente: por tanto, de cierto os digo, emprendan su viaje mis siervos José Smith y Sidney Rigdon, en cuanto hagan los preparativos para salir de sus casas. Diríjanse a la tierra de Missouri. Y si me son fieles, se les hará saber lo que han de hacer. Y también si son fieles, se les dará a conocer la tierra de vuestra herencia. Entonces, aquí el Señor les manda a viajar y les dice, váyanse para allá, para Missouri, y allí les voy a decir cuál va a ser la tierra de su herencia, es decir, cuál va a ser la tierra señalada para el establecimiento de Sion. Luego, para ampliar esto, necesitamos irnos a la sección a la sección 57, a la sección 57, versículos 1 al 4. Déjame por aquí, la pongo. Permítame tantito porque se me atoró. A ver, sección 57. Dice lo siguiente. Revelación dada en Missouri el 20 de julio de 1831. Vean la fecha, ¿no? De conformidad con el mandamiento del Señor de viajar a Missouri, donde Él revelaría las tierras de su herencia. Sección 52, que es la que acabamos de ver. Los élderes habían viajado desde Ohio hasta el límite occidental de Missouri. José contempló el estado de los lamanitas y se preguntó, ¿cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria y en dónde estará tu templo al cual vendrán todas las naciones en los postreros días? En ese contexto, José recibe esta revelación. Dice el versículo 1, escucha, oh élderes, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que conforme a mis mandamientos os habéis congregado en esta tierra, la tierra de Missouri, la cual he señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. Por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sión. ¿Cuál es la tierra prometida? La tierra de Missouri. Esta tierra de Missouri, de acuerdo con esta revelación, fue consagrada. ¿Para qué? Para que los santos fueran recogidos. Y así dice el Señor vuestro Dios, he aquí, aquí hay sabiduría, si es que queréis recibirla. Y vean lo que dice. He aquí el lugar que ahora se llama Independence, es el lugar central.
y el sitio para el templo se halla hacia el oeste, en un solar no lejos del juzgado. Por tanto, es prudente que los santos compren el terreno y también toda parcela hacia el oeste, aún hasta la línea que corre directamente entre el judío y el gentil. ¿Quién era el judío y quién el gentil? El judío eran los nativos americanos, ¿sí? Porque eran descendientes de la casa de Israel o un remanente de la casa de Israel. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues los pobladores de Europa, ¿no? Que venían o que organizaron los Estados Unidos. Entonces, la línea era pues el territorio organizado de los Estados Unidos y el territorio sin organizar, a eso se refiere. El lugar central, ¿cuál es? Independence, ¿sí? Ese es el lugar central que se designó en esta revelación. Pero aquí lo importante, hermanos, está en estos primeros dos versículos, que se señala la tierra de Missouri como el lugar señalado para que los santos fueran recogidos físicamente, es decir, que se congregaran ahí, ¿sí? El lugar donde se habría de construir este templo en el cual, dice, de acuerdo a las palabras de José, vendrían muchísimas personas a congregarse en el fin de los días o en los posteriores tiempos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vamos a ver en el libro de Santos, en la página, acá está el libro, en la página 131, dice lo siguiente. Dice, vamos a ver. Ya también se me perdió. Dice lo siguiente, por aquí lo tengo. Ay, también se me perdió, hermanos. ¿Cómo ven? Hoy se me perdieron todas. Aquí estamos. Dice, lo que sucedió después de que llegó José. Dice, el 20 de julio, 6 días después de su llegada, las oraciones de José fueron contestadas. Esta tierra, dijo el Señor, es la que he señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. No tenían motivos para buscar en otro lado. Esta es la tierra prometida, declaró, y el sitio para la ciudad de Sión. Los santos debían comprar tanta tierra como fuera posible, construir casas y plantar campos, y en un peñasco al oeste del juzgado debían edificar un templo. Y luego vean lo que dice, ¿no? Voy a tratar de ponerlo acá en pantalla, déjenme lo localizo. Es el capítulo 12 del libro de Santos y dice lo siguiente. Déjenme, necesito cambiar de pantalla, permítame tantito. Dice, vamos a ver, aquí estamos. Dice, este punto es el que quería resaltar. Incluso después de que el Señor reveló su voluntad en cuanto a Sion, algunos santos permanecieron escépticos con respecto a Independence. Al igual que Ezra Booth, Edward esperaba encontrar una gran rama de la iglesia en la región. En cambio, él y los santos debían edificar Sion en un pueblo donde la gente desconfiaba de ellos y no estaba interesada en absoluto en el evangelio restaurado. Como obispo de la iglesia, también entendió que gran parte de la responsabilidad de poner los cimientos de Sion recaía sobre sus hombros. A fin de preparar la tierra prometida para los santos, tendría que comprar la mayor cantidad posible de tierra para distribuirla como herencia a quienes llegaran a Sion y guardaran la ley de consagración. Esto significaba que tendrían que mudarse a Missouri y trasladar a su familia a Sion de manera permanente. Edward quería ayudar a establecer Sion, pero le preocupaban muchas cosas acerca de la revelación, sus nuevas responsabilidades y la región. Sí, porque vean este punto, ¿no? Edward Paddish, que fue el primer obispo de la iglesia, él tenía que establecerse ahí, llevarse a su familia y después como obispo administrar la ley de consagración y además tendría que asegurarse de comprar muchísimo terreno para que los santos pudieran establecerse en ese lugar. Es decir, la responsabilidad que se dio a Edward Paddish fue una cosa
importante, ¿eh? No fue cosa menor. Entonces Edward, pues como no veía por dónde, sucede lo siguiente, dice, un día mientras inspeccionaba la tierra de Independence, Edward le dijo a José que esta no era tan buena como otras tierras cercanas. Estaba frustrado con el profeta y no veía de qué manera podían los santos establecer Sion ahí. Y dice José, yo sí lo veo, y así será. Pocos días después, el Señor volvió a revelar su palabra a José, Edward y los demás élderes de la iglesia. Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concernientes a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Él declaró, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Entonces, hermanos, con esta revelación, Edward Padrich finalmente accedió, ¿no? Edward Padrich veía muy difícil poder establecer Sion, sin embargo, él siguió el consejo del profeta, se llevó a su familia y trabajó para establecer a Sion ahí. Y de hecho fue una de las personas que sufrió golpizas o persecuciones muy graves en esa tierra y tuvieron grandes problemas, lo vamos a ver la próxima semana. Pero te quiero platicar algo que sucedió. Ya vimos ahorita el sacrificio que tuvieron que hacer algunos santos para poder dejar la tierra, sus tierras ¿cómo se llama? En Nueva York, venderlas incluso a pérdida. Muchos de ellos, la mayoría accedió y se fueron, pero muchos o otros tantos no, se quedaron en Nueva York, hicieron el sacrificio y fueron con fe. Hubo una rama de la iglesia que especialmente tuvo serias dificultades, un grupo que eran los santos de la rama de Colesville, ¿sí? Donde estaba entre ellos la familia Whitmer. Y te voy a mencionar un poquito sobre ellos, porque ellos salieron de Nueva York a Ohio y cuando pretendían instalarse en Ohio, sucedió una situación muy interesante con un hermano que se llamaba Lyman Copley. Lyman Copley se había convertido a la iglesia o había decidido unirse y él tenía una relación con una asociación que se llamaban los Shakers, ¿no? Los tembladores. ¿Sí? Estos tembladores, como comúnmente se les conocía, tenían algunas creencias especiales. Entonces, Lyman Copley, que comulgaba con algunas creencias de ellos, él, como por ejemplo ellos decían que el matrimonio no era de Dios, no se casaban, esta era una de las enseñanzas que ellos tenían, vivían en una comunidad cerrada y Lyman Copley comulgaba con algunas de estas ideas y pide que algunos misioneros vayan y les prediquen. Incluso José recibe una revelación para ellos que está en la sección 49. Déjame la pongo por aquí en pantalla para que podamos verla, esta sección, y podamos aprender un poquito sobre lo que sucedió. Te estoy hablando de los santos en Colesville, ¿no? Para hablarte de estos santos en Colesville, tengo que ponerte en este contexto que te estoy mencionando, de los tembladores y Lyman Copley. Déjame, me voy a la sección 49 de Doctrina y Convenios para hablarte del sacrificio que hicieron estos santos. Ve esta revelación. Dice, revelación dada por medio de José Smith a Senior Rigdon, Parley P. Pratt y Lyman Copley en Ohio el 7 de mayo de 1831. Dice, Lyman había aceptado el Evangelio, pero todavía conservaba algunas de las enseñanzas de la secta de los tembladores. Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. Ese era el nombre correcto, a la cual él previamente había pertenecido. Algunas de las creencias de los tembladores eran que ya se había efectuado la segunda venida de Cristo y que se había aparecido en forma de mujer. Ann Lee, ellos no consideraban esencial el bautismo en el agua, rechazaban el matrimonio y creían en una vida dedicada al celibato total. Algunos tembladores también prohibían comer carne. En la historia de José Smith se indica como prefacio de esta revelación lo siguiente. A fin de tener una comprensión más perfecta en cuanto al asunto, pregunté al Señor y recibí lo siguiente. En la revelación se refutan algunos de los conceptos básicos del grupo de los tembladores. Los hermanos previamente mencionados llevaron una copia de la revelación a la comunidad de los tembladores
y se la leyeron en su totalidad, pero fue rechazada. Este punto que viene, ¿cuáles hermanos? Bueno, fue Sidney Rigdon y Lyman Copley. Y aquí es donde te voy a platicar esta historia que está muy interesante, ¿no? Muy interesante esta historia, ¿por qué? Porque dice lo siguiente, la historia más o menos relata lo siguiente. José recibe la revelación y va Sidney Rigdon y va Lyman Copley y se entrevistan con el líder de esta comunidad. Ahorita no recuerdo el nombre. Entonces, Sidney Rigdon se portó un tanto precavido y no les leyó la revelación. Bueno, esta revelación, déjame la pongo otra vez aquí en pantalla. Si nos vamos, esta revelación básicamente enseña lo siguiente. Dice, ellos desean conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí. ¿Sí? Y dice, así dice el Señor, yo soy Dios y he mandado a mi unigénito y he decretado que el que lo reciba será salvo. Dice, y él ha tomado su poder a la diestra de su gloria y ahora reina en los cielos y reinará hasta que descienda a la tierra para subyugar a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y la hora ya está próxima. Vean lo que dice. Permítame. Dice, la hora en que Jesucristo debe venir, el Hijo del Hombre debe venir, está próxima. Con esto está destruyendo una creencia de los tembladores. Versículo 7, la hora y el día ningún hombre la sabe. Entonces, está destruyendo esta creencia. Y luego, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, de esta revelación dirigida a esta asociación religiosa. Versículo 15, quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tengan una esposa y los dos serán una sola carne. Versículo 18, quien manda abstenerse de la carne para que el hombre no la coma no es ordenado por Dios. Entonces vean, aquí hermano, lo que te muestro con esto es que esta revelación, lo que estaba diciendo o lo que está estableciendo, sí establece doctrinas, sí establece algunas enseñanzas pertenecientes al Evangelio de Jesucristo, pero está dirigida a un grupo específico, que eran los tembladores, y lo que está enseñando es la doctrina correcta en contra de las creencias que ellos tenían. Entonces, imagínense que van este cine y lo reciben con cordialidad, con Lyman Copley. Pero cuando ve Sidney que la situación no está tan puesta para que pueda leerle la revelación, y la revelación dice que debía de leérselas, ¿sí? Para que ellos supieran, porque esa es la voluntad del Señor en cuanto a ellos. Entonces, Sidney Rigdon no lo hace. Después llega Parley P. Pratt, y Parley P. Pratt pudo haber sucedido más o menos esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se la han leído? Entonces, Sidney Rigdon le dice, no, vamos a esperar. Y Parley P. Pratt fue un poquito más osado y dice, no, vamos a leérselas, ¿sí? Después de una cena, Parley P. Pratt les lee la revelación y no lo reciben nada bien. Al final, se reprenden unos a los otros en el nombre de Jesucristo y Parley P. Pratt sacude sus pies y prácticamente sale huyendo de ese lugar. Después de eso, los tembladores, pues bueno, desde luego no aceptaron la revelación, pero Lyman Copley se aleja de la iglesia de Jesucristo, se aleja de la iglesia de Jesucristo. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, Lyman Copley había aceptado consagrar unas tierras, y estas tierras, es donde iban a habitar los santos de la rama de Colesville. Las había consagrado para ellos. Después de este incidente, Lyman Copley se echa para atrás y le dice, no, estas tierras ya no entran y yo me alejo de la iglesia. ¿Sí? Después del incidente que sucedió con los tembladores, con Sidney Rigdon y con Parley P. Pratt, donde Parley P. Pratt se sacudió su chaqueta y sus pies y les dijo en el nombre de Jesucristo que esa revelación quedaba para ellos y que era para su condenación. Eso es lo que les dijo Parley P. Pratt. Entonces, Lyman Copley se separa de los santos,
les quita el terreno y ahora ¿dónde iban a vivir los santos de Colesville? ¿Sí? Ya no tenían un lugar. Entonces José les dice, váyanse hacia Sion. Entonces los santos de Colesville dejaron, voy a otra vez para ubicarnos en el espacio-tiempo, voy a poner este mapita que es el de la misión de Parley-P. Pratt, pero para ubicarnos nuevamente y te des una idea del viaje que tuvieron que hacer ellos, ¿no? Sí, 1600 kilómetros o más, hermanos, salieron desde Colesville, que estaba en esta área, esta rama, llegaron al área de Kirtland, Lyman Copley se echa para atrás, entonces los santos de Colesville se van hasta Missouri y viajan y llegan a este punto, ¿no? A Independence, a donde estaba el obispo Edward Padrich. Y vean, aquí es donde voy a leer un poquito de lo que dice en el libro de Santos sobre esta rama. Déjame lo pongo. Dice lo siguiente. Polly Knight estaba enferma cuando ella y los santos de Colesville se instalaron en la tierra de Lyman Copley. La granja tenía unas 300 hectáreas de tierra de excelente calidad y ofrecía suficiente espacio para que muchas familias construyeran casas, graneros y tiendas allí. Allí, la familia Knight podría empezar de nuevo y practicar su nueva religión en paz. Entonces dice, eh, aunque muchos les preocupaba que Polly no estaría mucho más tiempo con ellos. El esposo y los hijos de Polly trabajaron rápidamente construyendo cercas y plantando campos para mejorar el terreno. José y el obispo Padrich también alentaron a los santos de Colesville a consagrar sus propiedades de acuerdo con la ley del Señor. Sin embargo, después de que el asentamiento comenzó a tomar forma, Lyman se retiró de la iglesia y les dijo a los santos de Colesville que salieran de su propiedad. Esta es la historia que te acabo de contar. Los motivos no los explica aquí el libro de Santos, pero es la historia que yo te acabo de contar, es lo que está detrás de esta afirmación que hace este libro. Entonces dice, sin otro lugar a donde ir, los santos expulsados le pidieron a José que buscara la guía del Señor para ellos. Iréis a las regiones del oeste, les dijo el Señor, a la tierra de Missouri. Esta revelación, de acuerdo con Doctrina y Convenios 54.8, ¿sí? Es lo que recibieron. Entonces dice, ahora que sabían que Sion sería en Missouri, no en Ohio, los santos de Colesville entendieron que estarían entre los primeros miembros de la iglesia en establecerse allí. Vean esto, hermanos. Vean, tratemos de imaginar un poquito los sentimientos que ellos tenían. Establecerse en Sion, la ciudad o el lugar o la tierra que el Señor había designado para tal efecto. Comenzaron a prepararse para el viaje y unas 2 semanas después de la revelación, Polly y el resto de la rama abandonaron el área de Kirtland y abordaron las barcazas que los llevarían al oeste. Al navegar Polly y su familia corriente abajo, su mayor deseo era poner un pie en Sion antes de que ella falleciera. Ella tenía 55 años y su salud se estaba deteriorando. Durante la travesía, su hijo Newell ya había bajado a tierra a fin de comprar madera para un ataúd en caso de que muriera antes de llegar a Missouri. Pero Polly estaba decidida a no ser enterrada en ningún otro lugar que no fuera Sion. Entonces, vamos a ver más adelante la continuación de esta historia. Dice, luego de 3 semanas de viaje, Polly llegó a Independence con los santos de Colesville. Sin fuerzas, se puso de pie sobre el terreno, agradecida de haber llegado a la tierra de Sion. Sin embargo, su cuerpo se estaba deteriorando rápidamente, y 2 conversos recientes de la región la llevaron a la casa de ellos para que pudiera descansar con relativa comodidad. Al buscar la familia Knight un lugar en la zona donde establecerse, hallaron que la campiña era hermosa y agradable, con tierras ricas que podían cultivar y labrar. Las personas también parecían amistosas, a pesar de que eran desconocidos. A diferencia de algunos de los elders de Kirtland, los miembros de Colesville creían que los santos podían edificar Sion allí. El 2 de agosto, los santos de Missouri se reunieron a varios kilómetros
del oeste de Independence para comenzar a trabajar en la primera casa de Sion. José y 12 hombres de la rama de Colesville, que representaban simbólicamente a las tribus de Israel, colocaron el primer tronco para el edificio. Luego Sidney dedicó la tierra de Sion para el recogimiento de los santos. Al día siguiente, en una parcela al oeste del juzgado de Independence, José colocó con cuidado una sola piedra para marcar la esquina del futuro templo. Y continúa diciendo, entonces alguien abrió una Biblia y leyó del Salmo 87. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad de Dios. Unos días más tarde, falleció Polly, alabando al Señor por haberla sostenido en su sufrimiento. El profeta pronunció el sermón en el funeral y su esposo enterró su cuerpo en un área boscosa no lejos del terreno del templo. Ella fue la primera miembro sepultada en Sion. El mismo día José recibió otra revelación. Esta revelación, hermanos, la podemos encontrar en Doctrina y Convenios 59.2. ¿Qué dice esta revelación? Dice lo siguiente. Dice, el Señor, benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria, de acuerdo con mis mandamientos, porque los que vivan heredarán la tierra y los que mueran descansarán de todos sus trabajos. Entonces, hermanos, en esencia, esta es la razón por la cual los santos dejaron Nueva York para ir a Ohio y comenzaron a la par a establecer Missouri. El Señor señaló la tierra de Missouri y la consagró para el establecimiento de Sion. Y bueno, aquí vemos esta hermosa promesa que el Señor nos da, o esta bendición que dice, benditos son aquellos que han subido a esta tierra con la mira puesta únicamente en mi gloria. Estos santos estuvieron dispuestos a darlo todo. Los santos de Colesville dejaron sus tierras, las vendieron, incluso a pérdida. Algunos las tuvieron que alquilar, las dejaron, viajaron. Cuando pensaban que tenían un lugar donde establecerse en Ohio, Lyman Copley dijo, no, reciben otra revelación y como privilegio, aún ante la adversidad, reciben la bendición de llegar a la tierra que sería señalada para la tierra, para el establecimiento de Sion, o que ha sido señalado para el establecimiento de Sion. Luego, vean la actitud de la hermana Polly Knight. Ella se sintió feliz y agradecida de poder haber llegado a esa tierra. Hermanos, nosotros también estamos estableciendo Sion, al igual que estos primeros santos. Nosotros tenemos una tierra, tenemos un lugar señalado para nosotros que son nuestras propias estacas. Y aquí se lleva a cabo el recogimiento de Israel. Pero ese lugar es el lugar consagrado para el establecimiento de Sión, para la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Hemos hablado mucho acerca de este lugar en los programas dominicales que tenemos, cuando hemos analizado sobre el Apocalipsis y sobre el lugar al que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lugar, ese es el lugar que el Señor señaló. Más al norte de Independence o del condado de Jackson está la tierra de Adán on Diamán, donde se llevará este evento en el que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, este es el lugar señalado para la Nueva Jerusalén, de acuerdo con las escrituras que hemos leído y hemos visto en Doctrina y Convenios. Me gustaría leer qué impresiones tienes y que me digas qué sacrificios pudiste ver y percibir en los santos al dejar estas tierras. Te platico uno que me comentó una jovencita el día de ayer en la clase de instituto. Ella mencionaba, ella es de Oaxaca. Entonces ella me dice, cuando vimos esta historia de los santos que tuvieron que dejar sus tierras para ir a establecer Sion, entonces yo les planteaba, ¿qué piensan? ¿Qué piensan sobre el sacrificio que tuvieron que hacer? Y ella me platica esta historia, dice, cuando mis papás se bautizaron en una tierra cerca de la costa de Oaxaca, no había una rama organizada en ese lugar. Hoy en día hay dos ramas, pertenecen a un distrito. Y dice, lo más cercano
que había era una rama organizada a 2 horas a 1 hora y media en vehículo, ¿sí? Tenían que viajar 1 hora y media a 2 en vehículo. Dice, entonces era bastante lejos. Para poder llegar allá, los domingos era sumamente complicado porque no había transporte, y menos temprano por la mañana. Dice, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, dice, teníamos que caminar entre 4 y 5 horas para llegar hasta este lugar. 4 y 5 horas para ir hasta donde estaba la rama organizada para gozar de los servicios dominicales. Caminando, hermanos. Tenían que hacer este sacrificio. El sacrificio de esta familia oaxaqueña en el sur de México no es diferente al sacrificio que hicieron esos primeros santos. No es diferente a los sacrificios que hoy en día nosotros podemos hacer para el establecimiento de Sion. El establecimiento de Sion está señalado y el sacrificio que se requiere es necesario. Quiero compartir contigo esto para terminar. Si me dejas algunos comentarios, me encantaría que pudiéramos leerlo después de esto. Déjame nada más localizar este discurso que ahora viene a mi mente, que es un discurso del Elder Christofferson, donde enseña acerca de precisamente de Sion. Déjame nada más, mientras vas dejando tus comentarios, y voy localizando esto que te quiero mostrar. Aquí estamos. Te voy a compartir esto último ya para terminar. Sobre Sion y los atributos que se requieren. Dice el Elder Christofferson lo siguiente. Dice, Sion es Sion debido al carácter, a los atributos y a la fidelidad de sus habitantes. Recuerden lo que el Señor llamó Sion a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sion en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Será preciso, hermanos, dice el Elder Christofferson, que lleguemos a ser, primero, unidos en corazón y voluntad. Segundo, que individual y colectivamente lleguemos a ser un pueblo santo. Tercero, que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sion para que sucedan esas cosas. Sion vendrá solo cuando las hagamos. ¿Cuál Sion va a venir, hermano? La Sion que fue llevada a los cielos, que fue la ciudad de Enoch. Cuando venga Jesucristo en su segunda venida, esa Sion va a bajar de los cielos. ¿Cuándo va a venir esa Sion? Cuando nosotros hagamos esas cosas, dice el del Christofferson. ¿Cuáles cosas? Llegar a ser unidos en corazón y voluntad. ¿Qué más? Que lleguemos a ser un pueblo santo, recto, santificados. Tercero, que eliminemos la pobreza. Que eliminemos la pobreza de entre los santos. Entonces, hermanos, esto es lo que se requiere de nosotros para el establecimiento de Sion en nuestras estacas. ¿Sí? Pero además está este lugar que ha sido consagrado para la Nueva Jerusalén, que será establecida en el continente americano, que es la tierra de Missouri. Y bueno, hermanos, esto es lo que yo quería compartir contigo el día de hoy. La hermana Damaris dice, qué lindo debe ser tener un lugar en Missouri, pero qué responsabilidad, porque al que mucho se le da, mucho se le requiere. La hermana Isabel dice, hola, buenos días. Dice, su legado de fe y amor son asombrosos e inspirador, aunque padecieron muchas cosas, se mantuvieron firmes. Gracias a todos esos hombres y mujeres valientes que siguieron la voz del Señor. Solo gracias por su servicio de ayudarnos a recordar estos tesoros para nuestra perfección. Y la hermana Raquel dice, lo que es importante, no perder la visión de mantenernos haciendo lo correcto y fieles para ver esa Sion. Así es. Dice el Elder Christofferson, lo vuelvo a poner. Sion, no podemos esperar hasta que venga Sion.
para que sucedan esas cosas. Sión vendrá solo cuando las hagamos. ¿Qué es Sión? Bueno, otra vez, ¿no? Lo reitero. Sión es Sión debido al carácter, a los atributos y a la fidelidad de sus habitantes. Entonces, hermanos, desarrollemos el carácter, los atributos y el carácter que se requiere para poder establecer Sión en nuestros hogares, en nuestras ramas, en nuestros barrios, en nuestras estacas, porque Jesucristo va a venir a la Sión que esté establecida aquí en la tierra. ¿Y quién la ha de establecer? Sus santos. Gracias, queridos hermanos, por acompañarme el día de hoy.